Siéntese, le dijo el juez indicándole con la mano que lo hiciera en una silla que había delante de la mesa, justo enfrente de él. Tomás toma asiento. Se le acusa de que en la madrugada de anoche asesinó usted a la señora Laguna. ¿Es eso cierto?, preguntó el juez. Sí, respondió Tomás. ¿Por qué motivo?, volvió a preguntar el juez. Discutimos. ¿Por qué asunto?, insistió el juez. No recuerdo, por una tontería. Balbuceó Tomás, que no sabía qué responder a aquellas preguntas. ¿Asesina usted a una persona hace solo unas horas y ni siquiera recuerda el por qué?, preguntó el juez algo enfadado. Tomás se limitó a encogerse de hombros. ¿Os entendíais?, intervino entonces el sargento, que se había obsesionado con aquella teoría, ya que lógicamente no encontraba ninguna razón a aquel crimen tan absurdo. Sí, respondió Tomás, que no quería alargar aquella conversación, sabiendo cuál sería el final. En otra mesa que había a la derecha de ambos, debajo de la ventana, el secretario del juez tomaba nota de todo lo que allí se hablaba. ¿Tiene usted algo más que decir? ¿Algo que justifique de alguna manera esa actitud tan agresiva?, le preguntó el juez a Tomás con incredulidad. No, respondió él secamente. ¿Dónde está el cuchillo? No lo hemos encontrado en tu casa, preguntó el sargento algo confuso también. Lo tiré al pozo. ¿Está usted dispuesto a firmar esta declaración?, concluyó el juez. Sí, contestó Tomás. Pues firme, dijo el juez, indicándole al secretario que se acercara. Este se acercó y le colocó a Tomás el papel y la pluma delante. Él la tomó y firmó. Acompáñelo al calabozo, le dijo el juez al sargento. Varias semanas pasaron sin que Tomás recibiera ninguna visita, ya que él había pedido expresamente que no se le comunicara a su hija lo que estaba pasando. El día del juicio llegó. Don Braulio cumplió su palabra, y allí se presentó un joven de regular estatura, delgado, con el pelo oscuro, muy repeinado hacia atrás, y una viveza en la mirada y en la palabra que daban a notar en él una inteligencia fuera de lo común. Este chico era Pedro Gandía, considerado por muchos el mejor abogado de Sevilla, pero ante las pruebas que acusaban a Tomás y su declaración firmada sin discusión ninguna, por mucho interés que puso, el abogado no pudo hacer más que pedir la clemencia del tribunal. Pero por lo absurdo de aquel crimen sin motivo y por la falta de arrepentimiento que demostró el acusado en el interrogatorio, el juez no quiso tener en cuenta esta petición y dictó la más dura de las sentencias: condena de muerte. Tomás pensó entonces en decir la verdad, pero se dio cuenta de que llegado ese momento sí que no lo iba a creer nadie, pues todos iban a pensar que se había inventado aquello para librarse de la pena capital, que no tenía ninguna manera de demostrar lo que Consuelo le había confesado justo antes de morir, y que solo conseguiría poner la vida de su hija en riesgo cuando la suya ya estaba perdida. Así que de nuevo decidió callar. Durante la semana previa a la ejecución, varias veces le preguntaron que si quería ver a un sacerdote. Él contestaba que no, estaba furioso y dolido, y no quería hablar con nadie. Pero aquella noche, cuando apenas faltaban 2 horas para que su vida tocara su fin, recordó que su hija, por expreso deseo suyo, no sabía nada de lo que había pasado, pero comprendió que se lo tendrían que decir, que más tarde o temprano se iba a enterar, y no soportó la idea de que mientras él moría para salvarla a ella, su hija viviera creyendo que él era un asesino. Buscó en su memoria a alguien a quien poderle confiar aquel secreto, pero no encontraba a nadie que le inspirara la suficiente confianza como para poner en sus manos la vida de su hija. Entonces fue cuando pensó en un sacerdote. Para eso lo llamó, para que fuera él a contarle lo ocurrido y le dijera que su padre no era un asesino, aunque no pudiera explicarle el por qué o el cómo lo habían culpado a él.